Soy parte del equipo técnico de enfermedades prevenibles por vacunas de CDC. En esta presentación vamos a ver la parte clínica, vamos a ver las vías de transmisión de manera breve, vamos a tocar el tema de complicaciones y finalmente vamos a ver algunos diagnósticos diferenciales que son importantes de ser mencionados porque tienen que ser buscados durante la práctica clínica. Bueno, para iniciar, mencionar solamente que estamos ante un virus de ADN de doble hélice que pertenece a la familia de poxivirus, género de ortopoxivirus, que en los últimos meses ha presentado un alarmante incremento en países donde la enfermedad no es endémica. Si vemos un poco de la historia de la infección, en el año 1958 eh, fue descubierto el virus, aislado en monos en la ciudad de Copenhague, en Dinamarca, y se identificó como una infección zoonótica confinada en países de África. Para 1970 tuvimos el primer reporte en humanos, se presentó en un niño de 9 años. Ya para los años siguientes hubieron casos que se presentaron en diferentes países de África, en Nigeria, en Sierra Leona, en Liberia. Y entre 1996 y 1997 tuvimos transmisión de persona a persona en la República Democrática del Congo. Y para el año 2003 hablamos ya de un brote que se dio en Estados Unidos. Esto se dio porque hubo una exportación de animales, que fueron ratas de Gambia, y lo que se logró demostrar es que hubo un nuevo reservorio que fueron los perritos de la pradera, que son animales que se encuentran en Estados Unidos. Luego, como vemos en el cuadro de abajo, se han venido presentando casos a lo largo de los años, pero si vemos la cantidad de casos y el número de años, y vemos finalmente en relación al brote de este año que se ha venido presentando desde mayo, es alarmante el aumento del número de casos. Podemos ver que en 4 meses ya tenemos más de 40.000 casos reportados. Cuando mencionamos las vías de transmisión, también es importante hablar de que ha habido del cambio en la dinámica de transmisión. Inicialmente, como también ya mencioné en la lámina previa, hablábamos de una transmisión de animales a personas. Ahora hablamos que la transmisión principal es de persona a persona. Incluso ya se está mencionando que pueden haber nuevos reservorios, podemos hablar de una transmisión a animales domésticos, pero si nos centramos en la transmisión de persona a persona, hablamos de que tiene que haber un contacto cercano, es decir, un contacto directo de las lesiones, tanto en las fases iniciales como en costras. Recuerden que las personas siguen transmitiendo, siguen infectando, hasta que hay evidencia de piel nueva. También puede haber contacto cercano a través de vía respiratoria, ¿no? Pero se habla de un contacto muy estrecho y prolongado. Sobre todo la vía de transmisión que estamos viendo actualmente es por contacto piel con piel, mucosas con mucosas, contacto directo con fluidos corporales, con materiales que estén contaminados. También se habla de contacto con objetos como telas, superficies que han sido usadas por personas con viruela símica. Y hablamos de contacto íntimo. Si bien se están haciendo estudios para saber si es que puede haber una transmisión a través de vía sexual, todavía no ha sido categorizado como tal, pero sí es importante que recuerden que el contacto íntimo, que puede ser a través de relaciones sexuales orales, anales, vaginales, o contacto directo de genitales o región anal con una persona infectada con viruela símica, puede propagar esta infección, ¿no? También hablamos de una vía de transmisión placentaria, y bueno, y la vía clásica, que era a través de animales infectados.
en personas que manipulaban esos animales por uso de productos de un animal infectado o consumo de su carne. Ahora vamos a hablar un poco de clínica, de los signos y síntomas que se han estado reportando. Vamos a ver los casos presentados en Estados Unidos, en Londres, en España, y vamos a mencionar nuevamente sobre la caracterización que se ha hecho de los casos de Perú, que ya mencionó el doctor Uchuya previamente. Bueno, hablamos igual de un periodo de incubación que va de 5 a 21 días. Se hablan ya de periodos más cortos, pero vamos a manejar estos tiempos. En relación a la duración de la enfermedad, hablamos de una duración de 2 a 4 semanas. La gravedad de la enfermedad puede depender de la salud inicial del individuo, de la vía de exposición y del clado involucrado. Se hablan de dos clados, del clado del Congo, que tiene una virulencia alta, con una mortalidad que va más o menos en el 10%, y un clado del África del Oeste, con una virulencia más baja y una mortalidad menor. Cuando hablamos ya de la fase clínica en sí, se distinguen en dos estadios, ¿no? Pero recuerden que hablamos tanto de una fase, perdón, una clínica clásica, y vamos a ver cómo es la clínica que se está presentando actualmente. Entonces, clásicamente se mencionaba que el periodo prodrómico era previo a la presentación del exantema y estaba caracterizado por fiebre. Se ha visto que las linfadenopatías son clásicas en el brote que se está presentando actualmente. Típicamente se acompañaba de la fiebre, podían ser de localización periauricular, axilar, cervical o inguinal, pueden ser unilaterales o bilaterales. También se presentan cefalea, mialgia, escalofríos, odinofagia, tos. Generalmente estos se autolimitan hasta 5 días y luego vamos a ver la presentación ya del compromiso dérmico. Clásicamente se hablaba que comenzaba entre 1 o 4 días desde la aparición de la fiebre. Lo que se está viendo ahora es que puede haber una lesión inicial en sitio de inoculación sin la fase prodrómica. Antes se veían que las lesiones podían ser miles, había un compromiso dérmico importante. Lo que se está viendo ahora es que podría ser una lesión única, entonces puede variar de pocas a miles. Las lesiones se concentraban más en la cara. Lo que se está viendo ahora es que hay compromiso en región anal o genital, dependiendo del sitio de contacto inicial, ¿no? También hay personas que debutan con una clínica de proctitis o lesiones, como mencionaba, localizadas solamente en un área genital o perianal. Y clásicamente nosotros hablábamos de una evolución de lesiones dérmicas sincrónica, es decir, todas las lesiones se presentaban en un estadio. Podían estar como máculas, luego evolucionaban a pápulas, vesículas, pústulas y costras. Actualmente lo que se está viendo es que no se está dando esta evolución, se está presentando de manera sincrónica y podemos encontrar lesiones en diferentes estadios en un mismo momento. El compromiso por área, como se describía clásicamente, en cara era de un 95%, palmas y plantas de un 75%, mucosa oral 70%, genitales 30%, conjuntiva 20%. Generalmente las lesiones serán más evidentes en extremidades y en la cara que en el tronco. Entonces, un poco más para seguir viendo la evolución de las lesiones cutáneas, que esto ya lo han visto, me imagino, en repetidas ocasiones, para ver más o menos la secuencia y la duración en días de cada estadio del exantema, ¿no? Las máculas con una duración de 1 a 2 días, igual que las pápulas, las vesículas, las pústulas que podían durar de 5 a 7 días y las costras que iban desde la semana hasta los 14 días. Y en la curva básicamente nos sirve para evaluar la contagiosidad de la enfermedad. Recuerden que hasta que la piel no está completamente curada, la persona puede seguir infectando. Acá, para verlo un poco de manera gráfica, las máculas que se ven en región torácica posterior, una pápulas, hablamos de lesiones bien circunscritas, profundas, lesiones que han sido descritas inicialmente como dolorosas, que posteriormente ya
Cuando van evolucionando hasta la fase de costra pueden ser preoriginosas, una vesícula con líquido claro, luego evolucionan hacia una pústula, ¿no? Con el contenido que ya se ve que cambia la coloración, clásicamente una pústula umbilicada, acá vemos que hay compromiso de palmas, ¿no? Y ya evolucionan hacia una costra. Algunas características claves para identificar las lesiones, ¿no? Como mencionaba, lesiones firmes, bien circunscritas, profundas, que desarrollan umbilicación. En el brote actual, se están viendo que puede haber una lesión única en área genital, anorrectal o en boca. Es importante, esto lo estoy repitiendo varias veces porque es algo que se está viendo no solamente en nuestro país, sino en todos los casos que se están presentando a nivel mundial. La erupción no siempre es diseminada. Pueden haber pocas lesiones o una sola lesión. No siempre va a comprometer palmas y plantas, como habíamos visto en la manera clásica que mencionaban que estaba en más de un 70%. Pueden debutar con síntomas rectales, incluso vamos a ver más adelante que esos son los motivos también para que una persona se hospitalice, ¿no? Puede haber dolor, sangrado rectal, pus con las heces, lesiones dolorosas hasta la fase de costra cuando ya se vuelven pruriginosas. Eso también es algo que puede cambiar. Y los pródromos pueden estar ausentes o pueden presentarse previamente o posterior a la erupción. Pueden haber síntomas respiratorios como dolor de garganta, congestión nasal o tos. Cuando hablamos de compromiso neurológico, en realidad cuando buscamos información al respecto, hay algunos modelos animales con los que se están trabajando para ver el potencial neuroinvasivo, algunos síntomas y signos y síntomas que son cefalea, mialgias, anorexia, alteración de la conciencia, podrían estar relacionadas al potencial invasivo del virus al tejido cerebral. Se menciona que hay manifestaciones inespecíficas no severas, como las que había mencionado, y manifestaciones severas que pueden ir de convulsiones o una encefalitis. Se menciona que hay dos rutas probables del compromiso neurológico. Uno que puede ser a través del epitelio olfatorio y otro que puede ser a través de una diseminación hematógena. Estamos hablando de que hay una invasión a nivel de macrófagos y monocitos, que estos van a ir a través de vía sanguínea, van a atravesar la barrera hematoencefálica y van a producir la invasión a nivel del sistema nervioso central. En relación a las manifestaciones oftálmicas, en lo que son los hallazgos en la literatura, se hablan de diferentes síntomas. Entre los más comunes están compromiso a nivel de la conjuntiva, compromiso a nivel de párpados con lesiones. Se ha visto que hay un compromiso de lo que son nódulos linfáticos a nivel preauricular, que puede ser confundido con otras conjuntivitis virales. Se ha visto que aquellos que reportaron conjuntivitis se acompañaron también de otros síntomas generales, como escalofríos, dolor de garganta. El hecho de presentar una conjuntivitis, se vio que había mayor frecuencia de estos síntomas generales. Luego, esto es para ver un poco la caracterización de la, perdón, para ver un poco la caracterización de la clínica y epidemiología en los casos de Estados Unidos. Esta caracterización va desde el 17 de mayo al 22 de julio. Para esa fecha ya se había reportado un total de 2.891 casos, pero en este análisis ingresaron solamente 1.195, que era lo que CDC tenía reportado en ese momento. El 99% eran varones, 94% habían reportado contacto íntimo o sexual con otro hombre en las 3 semanas previas a la infección. El 41%, el 40.6% era de raza blanca y 41% había reportado infección por VIH.
Entonces, en relación a los síntomas, ellos lo dividen tanto en si alguna vez experimentó o inicialmente experimentado ese síntoma. Entre los más comunes vemos que se encuentra el rash, la fiebre, escalofríos, linfadenopatías. También han reportado dolor rectal, pus o sangre en las heces, sangrado rectal. En relación a los sitios donde se ubicaba el rash, como podemos ver, en el 46.4% de los casos se encontraba en genitales, seguido por brazos en casi un 40%, cara, piernas, en región perianal en un 31.3%. Entonces, es importante tomar en cuenta y ver cómo es la caracterización, no solamente la que estamos viendo nosotros, sino en otros países. En el sistema de vigilancia europea, vemos que en un 77.1% reportaron algún tipo de rash, síntomas sistémicos también casi en un 65%, lesiones en mucosa, en piel, excluyendo lesiones genitales o orales en un 46.8%, linfadenopatía localizada en un 28.8%. Ellos tuvieron en número de hospitalizados, estaba alrededor de un 5.8%. Tuvieron 2 muertos, 2 fallecidos, positivos para VIH, alrededor de 40% de los reportados. En Madrid, en un estudio que ha salido reportado en relación a los casos desde el 26 de abril al 16 de junio, también podemos ver que la mayoría de casos, un 99%, estaba presente en varones. La edad, hablamos de que la mayoría, el 41.5%, se encontraba en el grupo de 30 a 39 años, ¿no? Es una población joven. Dentro de los síntomas, el 98% presentó un exantema, fiebre en un 63.8%, linfadenopatías en un 61.2%, astenia, mialgia, dolor de cabeza, odinofagia, y vemos que también reportan proctitis en un 15.9%, ¿no? En relación a la localización, se pudieron caracterizar de estos 508 pacientes, 498. En un 72.1% hubieron lesiones anogenitales en área perianal, en piernas o brazos 44.6%, en cara 35.5%, en tórax o abdomen 31.9%. También reportaron en su mayoría la localización de las linfadenopatías inguinales en un 72.3%, y en relación a la infección por VIH, un 44.3% del total de personas que formaron parte de esta cohorte. En relación a las características clínicas en Londres, ellos caracterizaron un total de 197 participantes que tenían una edad media de 38 años, que reportaron ser HCH, bisexuales, o que se identificaban como hombres que tenían relaciones sexuales con otros varones. Las lesiones mucocutáneas fueron las más comunes, genitales, en un 56.3%, en área perineal 41.6%, ¿no? En relación al número de lesiones, ellos lo cuantificaron, iba desde una lesión de 2 a 10, de 11 a 50. En relación a una sola lesión, el 11.2%, de 2 a 10 fue la mayoría, que era 51.8%, y más de 100 fueron pocos, 4.1%. También lo caracterizan según el número de sitios afectados, ¿no? Si es solamente en cara, en tronco, en piernas, en genitales, que como había mencionado es de un 56.4%, ¿no? La mayoría se presentó con este tipo de lesiones. Acá también se pueden ver otro tipo de síntomas, manifestaciones mucocutáneas, fiebre, dolor de cabeza, fatiga,
Podemos ver que también se presentaron con dolor rectal, con dolor en la defecación en un 36%, dolor de garganta, edema en pene, que también fue una causa que ellos reportan como hospitalización, disuria, conjuntivitis, solamente hubieron 2 casos. En relación al estatus para VIH, 70, que equivalía al 35.5, fueron positivos, recibiendo terapia antirretroviral. De esos 70 fueron 64, así que equivale a un 91.4%. Con carga viral menor de 200, hablamos casi un 80%, y con un CD4 que tiene una mediana en 664, con un rango que iba de 522 a 894. Luego, en relación a lo que son ITS, reportaron en general que la coinfección en aquellos que tenían diagnóstico de viruela símica era del 31.5%, se presentó en 56 casos, y las ITS que ellos buscaron fue gonorrea, clamidia, herpes simple, y hicieron también serología para sífilis. En esta tabla lo que se puede ver es la caracterización del brote de Londres, comparado con los casos presentados del 2007 al 2011 en la República del Congo y los casos presentados en Nigeria. Básicamente, para ver la evolución de las lesiones, ¿no? Recuerden, como les mencionaba, ahora la presentación es asincrónica, la progresión de las lesiones de una fase a otra. En los casos previos, no al menos en la República Democrática del Congo, que sí lo tenían caracterizado, había una progresión sincrónica. La distribución en este nuevo brote genital, perianal, antes se encontraba en cabeza, en brazos, en cara, en piernas. Eh, en relación a los síntomas, pueden presentar síntomas sistémicos, ¿no? Presentan en los casos de ahora fiebre, linfadenopatías, mialgias, y en lo que eran síntomas localizados, se ha presentado muchas personas con dolor rectal, con dolor de garganta, con edema de pene, los que fueron caracterizados en este brote de Londres, que previamente no se presentaba. Bueno, eso ya lo mencionó el doctor Uchuya, pero más o menos para verlo nuevamente con lo que ya hemos visto en otros países. En nuestro país se está presentando predominantemente en varones, no es 99.2%. Estamos hablando que se está presentando en un grupo de adultos de 30 a 59 años, en aquellos que su orientación sexual la mencionan como HCH, que es casi un 70%, pero como mencionó el doctor, es importante que eso esté descrito en las fichas de notificación, ¿no? Si bien no todos probablemente vayan a dar esa información, por un tema de caracterizar los casos, de poder tener mm, acciones, ¿no? Sobre cierta población, es importante tener esa información. El tiempo de enfermedad en días, más o menos son 6 días la mediana. Tenemos un exantema que es generalizado en un 71.8%, localizado en un 25%. Dentro de los síntomas, fiebre, reportan fiebre, cefalea, fatiga, linfadenopatías localizadas en la mayoría, bueno, que no presentaron un 48.9 y localizados en un 37.4%. Y otros signos y síntomas que han estado reportando, que son mialgias, dolor de espalda, dolor de garganta, astenia. Y en relación al estatus para el VIH, tenemos un total de 739 pacientes, que equivale al 62.2%, y con antecedentes de sífilis en los últimos 12 meses de un 18.7%. Acá también es importante mencionarles que al momento de hacer el diagnóstico de viruela símica, también sería importante hacer el descarte de otras infecciones de transmisión sexual, como han visto que se está haciendo la caracterización en otros países, ¿no?
En relación a lo que es el curso y pronóstico, hablamos de una enfermedad autolimitada con síntomas que duran de 2 a 4 semanas. Ya se saben cuáles son algunos factores de riesgo para enfermedad grave, ¿no? Niños menores de 8 años, adolescentes, relacionado al grado de exposición, al estado de salud. Hablamos de inmunocomprometidos y de las complicaciones que puedan tener. Aún no se sabe el rol que puedan tener en los pacientes VIH, la terapia antirretroviral y un adecuado control eh, en relación a la carga viral y el CD4. Y bueno, y la hospitalización, básicamente, como lo vamos a ver también más adelante, se está dando para el manejo de infecciones secundarias, para el manejo del dolor. Ahora vamos a ver un poco sobre complicaciones. Como ya lo estábamos mencionando, la población en riesgo de enfermedad severa, neonatos, niños menores de 8 años, niños y adolescentes con inmunodeficiencias, niños y adolescentes con historia o presencia de dermatitis atópica u otra condición en la piel como eczema, quemadura, simpétigo, varicela zoster, herpes simple, acné severo, dermatitis severa del pañal, psoriasis, queratosis folicularis y pacientes con inmunodeficiencia. ¿Cuáles son los motivos de hospitalización? Eh, lo que se ha podido caracterizar hasta la fecha, tanto con los casos actuales como los casos previos. Neumonía con o sin insuficiencia respiratoria, encefalitis o meningitis, lesiones oculares con riesgo de pérdida de visión, lesiones faringeas que impidan la dilución de líquidos y o presenten compromiso total o parcial de la vía aérea, que podría darse por un absceso amigdaliano, celulitis grave con compromiso orgánico o que requiera antibioticoterapia intravenosa, fiebre persistente en pacientes inmunodeprimidos que no sea con antitérmicos orales en 48 a 72 horas, lesiones múltiples con dolor o prurito incontrolables con medicación oral, dolor rectal o perianal, que es lo que hemos visto en la caracterización tanto en Europa, también algunos casos en nuestro país se están presentando así, proctitis que requiera analgesia intravenosa y o reposo digestivo absoluto, signos de deshidratación, problemas nutricionales, signos de sepsis, dolor ocular o alteración visual, edema en pene. Vamos a ver algunos ejemplos sobre complicaciones, algunos casos que ya han sido descritos en la literatura, como complicaciones sobre infección bacteriana dérmica, cicatrización permanente de la piel, hiperpigmentación o hipopigmentación, cicatrización a nivel corneal con pérdida de visión, neumonía, deshidratación, sepsis, encefalitis. Entonces, en este primer caso, era un varón de 47 años con antecedente de VIH, pero como vemos una carga viral menor de 200, un CD4 elevado, que ingresa por presentar lesiones genitales extensas en edema, con edema de pene y también descarga uretral. Inició con lesiones a nivel de esa área, eh, luego presentó lesiones a nivel del tronco, eh, y progresivamente se identificaron lesiones purulentas extensas. El manejo que tuvo fue con meropenem y clindamicina, se colocó una sonda vesical porque había la sospecha de que pudiera ser retención urinaria, una fimosis o una parafimosis. Luego, en este paciente se presentó edema en pene, era un varón de 34 años, múltiples lesiones con edema asociado, tenía antecedentes de tener enfermedad de Crohn. En el día 5 de los síntomas, el eritema y el edema en pene se extendió, el edema era más evidente. Se le hicieron pruebas para sífilis, para clamidia, para gonorrea, que fueron negativas. Los urólogos hicieron un manejo conservador, fue dado de alta para el día 13 y para el día 16 ya el edema estaba resuelto por completo, las lesiones ya estaban en costra, pero a lo que presentó el edema ya no había ningún compromiso, ¿no? En relación a otra complicación, hablamos acá de una amigdalitis, un varón de 25 años que inicia con lesiones en tórax, en espalda, ¿no? Una erupción pruriginosa, se presentó con este absceso amigdaliano derecho con compromiso, con bastante dolor,
con linfadenopatías, también a ese nivel, presentó fiebre, hubo una evolución tórpida del absceso que lo llevó a disfagia y dificultad para la respiración, fue por eso que ingresa y que es hospitalizado para manejo antibiótico. Tenemos otro caso de un varón de 46 años, VIH, con una carga viral también menor a 200, un CD4 de 1200. Su motivo de hospitalización fue dolor rectal severo. Él inicialmente tenía lesiones a nivel de tronco, tenía lesiones a nivel perianal, tenía un dolor rectal de inicio, pero que era tolerable, pero ya la hospitalización lo lleva a un dolor rectal severo. Se le hacen pruebas igual para sífilis, para clamidia y para gonorrea, que fueron negativas. Se hace una resonancia magnética para el día 12, en la que se evidencia una proctitis con evidencia de perforación de la pared del recto. Se decide hacer un manejo conservador con ceftriaxona y metronidazol. En resumen, entonces, hablamos que la clínica de presentación clásica era pródromos, o sea, teníamos síntomas sistémicos, teníamos dentro del primer a cuarto día las lesiones en piel, y esa duración iba de 2 a 4 semanas con lesiones que se iban presentando de manera sincrónica. Actualmente, las lesiones pueden ser los primeros signos de la infección sin que tengamos una fase prodrómica, o los síntomas generales pueden presentarse luego de las lesiones a nivel de piel. Tenemos que las complicaciones secundarias se pueden presentar dentro de las 2 a 6 semanas, como ya les había mencionado, pueden ser infecciones de piel sobreagregadas, puede ser para manejo del dolor por compromiso de una proctitis, sangrado a nivel rectal, y las secuelas ya se podrían ver más allá de las 6 semanas, ¿no? Que podrían ser hiperpigmentación, cicatrices atróficas, alopecia, cicatrices hipertróficas, compromiso de músculos faciales. Entonces, ahora vamos a ver la parte de diagnósticos diferenciales. En realidad esta parte es un poco más de ver imágenes, que es un poco lo importante porque es en lo que nos tenemos que ir entrenando. En CDC hablan de hacer diagnósticos diferenciales según un síndrome de úlcera genital. Entonces, tenemos que pensar en herpes virus, en sífilis, chancroide, linfogranuloma venéreo, granuloma inguinal y otras causas no infecciosas. Es importante también considerar molusco contagioso. Si pensamos en un rash difuso, sífilis, varicela zoster, herpes diseminado, molusco contagioso, infección por otros poxvirus, infecciones fúngicas diseminadas, infección gonocócica diseminada. Si pensamos en proctitis, importante hacer el diagnóstico diferencial con gonorrea, con clamidia. Entonces, el diagnóstico de una infección como las descritas no excluye el diagnóstico de viruela del mono, porque pueden presentarse con infecciones como hemos visto con lo descrito en la literatura. Otros diagnósticos diferenciales, va a ser importante que pensemos de acuerdo al país donde nos encontramos. Podemos pensar en varicela, en sarampión, en sarna, infecciones bacterianas de la piel, erupción asociada a fármacos. Nosotros no podemos dejar de pensar en Zika, dengue, chikungunya, rubiola, coxsackie. Entonces, recuerden que, como mencionaba, actualmente las lesiones pueden presentarse únicamente en genitales, ¿no? Es importante la caracterización, ¿no? De una pústula umbilicada, podemos verlos como costras. Hay que hacer un buen examen del paciente. Viéndolo en relación a ITS, vamos a verlo un poco más acá. En las características de un herpes simple, como ya deben conocer, ¿no? Tenemos vesículas agrupadas, que cuando se rompen van a ser dolorosas, que puede tener una sobreinfección bacteriana, pero hay que hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? En una sífilis primaria hablamos de una lesión única, una lesión indurada, que puede o no ser, que característicamente no es dolorosa, incluso puede pasar desapercibida, ¿no? Con bordes bastante bien circunscritos. Es importante que
siempre recuerden que se pueden presentar estas lesiones, puede tener un paciente sífilis y también viruela del mono. Cuando hablamos de sífilis secundaria ya hablamos de lesiones a nivel de tronco, compromiso de palmas y plantas, pero acá es un poco para ver las diferencias, ¿no? De cómo son las lesiones. Acá vamos a ver un poco de eh, pápulas rosadas, descamativas, y acá tenemos las lesiones características de viruela símica. En linfogranuloma venéreo hablamos también de lesiones hipopápula, pústula, eh, vesículas, ¿no? Pueden ser únicas en lugar de inoculación, el dolor es variable, puede presentarse también con linfadenopatías inguinales, que son dolorosas. El molusco contagioso, que puede presentarse a nivel genital o también a nivel de otras partes del cuerpo, hablamos de vesículas umbilicadas. Esto no solamente puede ser por transmisión sexual, también pueden presentarlo niños, ¿no? Porque se da por un contacto cercano. Ya en relación a otro tipo de patologías, este es un cuadro comparativo para ver diferencias entre lo que es viruela símica, viruela y varicela, ¿no? En cuanto al periodo de incubación, bueno, nos vamos a ir más que todo a lo que son eh, las lesiones, ¿no? Que igual pueden tener una duración tanto para viruela símica como viruela, de 14 a 28 días hasta que resuelvan todas las lesiones. En varicela más o menos es hasta unas 3 semanas. Eh, para viruela y para viruela símica, fiebre prodrómica, pero recuerden que acá ahora eso está cambiando, ¿no? La distribución también está cambiando, porque podemos tener lesiones únicas solamente en el sitio de inoculación. En viruela era una distribución centrífuga, sistémica, con lesiones, como ya habíamos mencionado, que podían estar en cara, en tronco y extremidades, ¿no? Bueno, para lo que es enfermedad mano, pie, boca, sobre todo en niños menores de 3 años, afectación de boca, de mucosa de boca, palmas, plantas y nalgas, pápulas que evolucionan a vesículas, que en algunas localizaciones como en algas evolucionan a úlceras, costras de pequeño tamaño. Herpes zóster, que también recuerden que va a seguir un dermatoma, se puede presentar en región inguinal. Hay que hacer un buen interrogatorio en relación a antecedentes de varicela. Se presenta muchas veces con dolor previo a la aparición de las lesiones, que son eh, vesículas, ¿no? Que luego se rompen y se pueden sobreinfectar y que son dolorosas. Otros diagnósticos diferenciales, como les mencionaba, sarna nodular. En el contexto de escabiosis es frecuente que la afectación de los genitales tenga una morfología distinta, con pápulas induradas, muy pruriginosas, de unos milímetros de diámetro y en ocasiones escoriadas, asociado a mucho prurito y sin síntomas sistémicos. Impétigo, que característicamente van a tener esas costras mielicéricas, agrupadas en una zona, sobre todo en zona perioral. Hay que considerar que las lesiones de viruela símica se pueden sobreinfectar, dando este aspecto de impétigo secundario. El exantema fijo medicamentoso, esto más que todo se van a ver como manchas solitarias o pocas lesiones redondeadas, sobre todo en un área limitada, que pueden evolucionar a ampollas, ¿no? Si ya se hace una forma severa, que puede tener compromiso mucocutáneo, y dejan una lesión residual de color marrón, pero tienen el antecedente de ingesta de fármacos en las horas previas, ¿no? Enfermedades ampollares, como el pemfigoide bisiderosiforme, son ampollas grandes, tensas en manos y pies, muy pruriginosas. Vasculitis, ¿no? Y como mencionaba, ¿no? Nosotros de todas maneras tenemos que pensar en otras infecciones, ya como chikungunya, dengue, zika, incluso COVID, que puede presentarse con manifestaciones cutáneas, eh, pero las lesiones van a ser diferentes, ¿no? Pero en un estadio inicial podrían hacernos confundir con una viruela símica, ¿no? Igual hay que tener siempre en consideración los antecedentes del paciente, si estuvo de viaje, en qué zona vive, con quién tuvo contacto, ¿no? Es básicamente
a lo que hay que estar atento, ¿no? Y bueno.